Buen día, mi nombre es Gilberto Ruiz, soy estudiante de Ingeniería Electrónica en la UNAD del CEAS de FACA. Pertenezco al grupo 203037-1 de software avanzado para ingeniería. Voy a explicar el desarrollo del componente práctico de la fase de experimentación, el cual me pide realizar unos ejercicios en LabVIEW. Lo primero que me pide es la creación de un contenedor. Entonces, en esta parte vemos el contenedor que se creó. El contenedor consta de 6 pestañas, que es donde vamos a encontrar la solución a cada uno de los ejercicios que me pide la guía. El primer ejercicio que me pide la guía es convertir la distancia de metros a centímetros y milímetros. Entonces acá podemos observar que utilizamos un numeric para ingresar el valor numérico en metros y utilizamos un operador que es la multiplicación para convertirlo a centímetros y milímetros. Entonces se multiplica por 1000 para centímetros y se multiplica por 100 para centímetros. Entonces vamos a ejecutarlo. Ponemos el valor de 11 metros y le damos a ejecutar. Como podemos observar, me da el valor el 11 metros en centímetros y en milímetros. Hace la conversión. El segundo ejercicio es hacer la conversión, pero resistencias. Entonces, ¿qué utilizamos? Igual un numérico para ingresar el valor de la resistencia y el operador de división para convertirlo a kiloohmios y a megaohmios. Entonces, vamos a ejecutarlo. Vamos a ingresar una resistencia de 110 ohmios y le damos a dar ejecutar. Como podemos observar acá, me va a decir cuánto es el valor de esa resistencia en kiloohmios y en megaohmios. El siguiente ejercicio que nos pide la guía es el manejo de arreglos. Para el manejo de arreglos vamos a utilizar el número de la cédula. Como vemos en la pantalla del panel frontal, nos muestra el arreglo que se generó. Entonces tengo un arreglo de 10, porque tengo 10 dígitos en mi cédula. Entonces lo primero que hago es ingresar los dígitos de mi cédula en cada uno de los espacios del arreglo. 1, 0, 4, 3, 1, 6, 4, 3, 2, 7 y 6. Entonces, ¿qué vamos a hacer con los dígitos de mi cédula? El ejercicio dice que se debe coger uno de sus dígitos y multiplicarlo por 10. Para eso voy a utilizar un índice array que lo que hace es traerme el dígito que está en la posición de ese arreglo. En este caso, la posición 0, traigo el dígito, lo multiplico por 10, igual con cada una de las posiciones, la 1, la 2, la 3, la 4, hasta llegar a la posición 10. Entonces saco el dígito que está en esa posición, lo multiplico por 10 y lo imprimo. Adicional, el ejercicio me pide que el valor o el resultado del dígito 1 le saque el seno, que al resultado del dígito 2 le saque el coseno y que al resultado del dígito 3 le saque la tangente. Entonces utilizamos las funciones trigonométricas que trae el programa para hallar esos valores. Entonces le damos ejecutar y como podemos observar me da el resultado de cada uno de los dígitos multiplicado por la constante 10 y el seno del dígito 1, el coseno del dígito 2 y la tangente del dígito 3, que es lo que me pide el ejercicio. El siguiente ejercicio es manejo de matrices. Para el manejo de matrices, lo que se hizo fue crear dos matrices, la matriz A y la matriz B.
Para esto se utilizó la estructura for para poder llenar las dos matrices. Entonces, dentro de la estructura for, insertamos otra y creamos dos generadores de números aleatorios y los multiplicamos por 10 para que se llenaran las dos matrices desde el 0 hasta el 10. Las matrices son matrices cuadradas 4 por 4. Entonces en el for el indicador decimos que es 4, cada for es para llenar como filas, como columnas de la matriz, y le insertamos el operador que es para aproximarlo al número entero más cercano, ya que el de números aleatorios nos genera los números con decimales del 0 al 1. Por eso lo multiplicamos por 10 para que nos dé números enteros entre el 0 y el 10. Esos valores se van a almacenar tanto en la matriz A como en la matriz B. Y después seleccionamos esa matriz y la sumamos. Seleccionamos los resultados de la matriz A y la matriz B y los sumamos. Seleccionamos la matriz A y la matriz B y la restamos. Seleccionamos la matriz A y la matriz B y la multiplicamos. Y nos muestra los resultados de esas operaciones con las matrices. Como son muchos resultados, entonces cuando le damos a ejecutar, acá vemos que la matriz cambia los números aleatorios. Obviamente van a cambiar los resultados de sus diferentes operaciones. El siguiente ejercicio es el manejo de números aleatorios. Entonces acá encontramos la estructura para este programa que hace que genera un número de 3 dígitos y me lo guarda en un arreglo. Lo que hago es dividir los dígitos para mostrarlos independientes y me va a decir o me va a contar cuántos son pares y cuántos son impares. Para eso utilizo la estructura for, el indicador 3 para que me genere el dígito de 3 números. Utilizo el de números aleatorios y lo multiplico por 9 para que los números aleatorios se me generen de 0 a 9. Y lo que hago es aproximarlos porque me lo genera de forma decimal y los necesito enteros. Los guardo en el arreglo, después saco sus posiciones, el valor de cada uno individual y ese valor lo divido con este operador que es el one to and remainder, que lo que hace es traerme el residuo de la división. Entonces lo divido todos los tres, lo divido en 2. Si el residuo es cero, quiere decir que el número es par. Si el residuo es diferente, es 0, me dice que el número es impar. Entonces después de eso utilizo la función select para saber si es falso o verdadero, es decir, si se me cumple que sea un residuo 0 o es un residuo diferente. Si se cumple que el residuo es 0, me va a volver un 0. Si no se cumple que sea 0, me va a volver un 1. ¿Qué hago con estos números? Lo que hago es sumarlos. Entonces, si me da un 1 y, y me da en el dígito de la posición me da un 1 y el dígito de la posición me da un 1, él los va sumando. El valor que suma me va a indicar cuántos son impares y ese mismo valor lo utilizo para saber cuántos son pares. Entonces cojo el dígito total de los números que es 3 y le resto el valor de la suma que me dio acá. Entonces a 3 le resto ese valor y me va a decir cuántos son pares. Ese va a ser el resultado. Vamos a ejecutarlo. Como podemos ver acá me dio un número de 3 dígitos. Ahí los divide en cada uno y me dice el total de impares y el total de pares. Recordemos que este valor siempre va a cambiar porque el número que está generando es aleatorio.
Y el último ejercicio que me pide la guía es el de la temperatura de 3 tanques. Para este ejercicio utilizamos la gráfica de temperatura que es el termómetro que observamos ahí. Entonces, termómetro para el tanque 1, para el tanque 2 y para el tanque 3. El valor que va a tener ese termómetro lo generamos aleatorio. Entonces igual lo multiplicamos por 100 y para que el valor me dé entre 0 y 100. Y ese valor se me va a ir reflejado entre la barrita roja de los termómetros. Después, ¿qué hago? Utilizo las estructuras case para hacer las comparaciones y utilizo los operadores de comparación, el igual, el mayor y el menor, y los operadores lógicos, el y, para que la condición sea verdadera en 2 casos. Entonces, primero pregunto si los números son iguales y utilizo el case que está de primera. Si los números son iguales, entonces me dice que los tanques son iguales. Si los valores de los números son diferentes, me dice que la temperatura de los tanques es diferente. Después hago la comparación del tanque 1 contra el tanque 2 y el tanque 3. Si el tanque 1 es mayor que estos dos, entonces por defecto imprimo que el tanque 1 es el mayor. Si no, hago la comparación del tanque 2. Si la comparación del 1 y el 2 y el 3 me imprime que el tanque 2 es el mayor. Y si no, por defecto ya sé que el tanque 3 va a ser el mayor. Y esos resultados se muestran en estos dos cases que están anidados. Después hago la misma operación, pero comparando si son menores, para saber cuál de los 3 tanques son menores. Entonces comparo el tanque el 1 contra el 2 y el 3. Si eso se cumple que es menor, imprimo que el tanque 1 es el menor. Si no, pregunto que si el tanque 2 es menor que el 1 y el 3 y si se cumple, imprimo que el tanque 2 es el menor. Y si no, por defecto el tanque 3 es el menor. Le vamos a dar ejecutar y observamos el rojo en las barritas que me indica cuánto fue la temperatura de cada tanque. Entonces, acá me dice los tanques, nos indica que los tanques son diferentes porque las barras son diferentes y me indica cuál es el tanque que tiene la temperatura mayor y cuál es el tanque que tiene la temperatura menor. Y con esto terminamos la parte práctica de la fase de experimentación de software avanzado para ingeniería. Muchas gracias y hasta luego.